Marcelo, vayamos a este punto bien interesante sobre tu experiencia, que bueno, ya nos las has platicado en algunos momentos aquí en la insólita experiencia, pero hay que profundizar más, porque siempre la gente quiere saber como que en dónde están esos mensajes. Sabemos que tu historia inicia en México y que después de estar aquí en México, bueno, pues comienzas con esa apertura, con esa nueva conciencia. Marcelo, ¿te cambió la vida? Fíjate que quizás más que una nueva conciencia, llamémosla conciencia recuperada, porque todos nacemos con esa conciencia. La diferencia es que luchamos por adormecerla y no por mantenerla activa. Esa es la diferencia, pero de ahí todos nacemos con un despertar de conciencia realmente, pero como te digo, toda la fuerza, tanto la que, lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? A veces por ignorancia de los padres, luchan por adormecer esa conciencia, por ignorar el mundo espiritual, por ignorar después los misterios y por ignorar. Yo tengo una frase, fíjate, referente a los extraterrestres. Sí. Y en las conferencias siempre les digo que que, aquel que diga que no existen los extraterrestres y que los nieguen, prácticamente están negando a Dios, porque los extraterrestres son su creación también. Entonces, debemos de ir haciendo espacio no a una creencia, sino a una nueva verdad que está ahí y siempre ha estado frente a nosotros. Lo único es que tenemos que darle vida, despertar esa conciencia, que hemos luchado mucho tiempo lastimosamente como ser humano por estar adormecido. Y si bien dijiste, fíjate que el encuentro con extraterrestres efectivamente me sucede ahí en México, pero el despertar espiritual, que es básicamente lo que me lleva a tener estos encuentros, inicia en el país donde decidí nacer y es en El Salvador. Es ahí donde comienza en primera instancia ese despertar espiritual. Y eso ya me lleva hacia México y el efecto dominó que ha surgido, fíjate. Entonces, hay una cosa que me gusta casi siempre marcar, y es que los mensajes, fíjate que, bueno, sobre todo aquí en tu canal, veo que es muy común hablar de mensajes, pero en mi caso particular, yo no doy mensaje, yo doy conocimiento, sustento, que es bastante diferente a lo que yo he escuchado de contactado, ¿verdad? Y es eso precisamente quizás lo que hace que en los eventos que tengo, gracias a Dios, siempre esté la gente ahí activa, siempre responde de una manera muy fenomenal. De hecho, hace ¿qué? 2 meses hice un par de eventos ahí en México y me sorprendió muchísimo de la sed de conocimiento que las personas están teniendo ahí en México. Fíjate que en el Gran Salón del Valle, creo que tú has estado ahí, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Ahí hemos hecho las reuniones de los Johaneros. Sí, imagínate que ahí casi llegaron creo que 450 y todavía quedaron como 100 afuera porque por precaución pues ya no se dejan entrar más. Claro. Entonces, es una cosa espectacular lo que está sucediendo allá, de lo que la gente quiere saber, necesita saber, porque un mensaje tú tienes que sustentarlo con conocimiento, no solamente puedes decir, vengo aquí porque un ser de luz me dijo que hay que vibrar en la sintonía del amor. Ok, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Me entiendes? Entonces ahí donde entra el conocimiento realmente. Entonces, yo siempre los invito, de hecho, en las conferencias tengo una sección que dura a veces hasta 3 horas, de que pregunten las personas así de forma directa y contundente. Porque le digo que una persona puede probar a un contactado a raíz de las preguntas, de la contundencia, pero un contactado que rehuye a los cuestionamientos o titubea, es que podemos saber si miente o no miente. Y el problema es que cuando surgen personas que mienten, este fenómeno se mancha por esa clase de personas, que tú lo sabes muy bien, que hay personas que inventan esas cosas. Claro. Entonces, es muy importante la participación también de las personas por depurar a aquellos que ven esto como un vacil, como un juego, cuando realmente es un tema bastante serio.
Claro. Ahora, Marcelo, con esta experiencia, con ese vínculo que tienes con estos seres, te han proporcionado mensajes, desde luego, que tú no los entregas tal cual te los pasan a ti, sino que los matizas, le das tu toque y los explicas, que creo que eso es lo más importante dentro de todo este asunto, el que la gente pueda entenderlos y aplicarlos a su vida diaria. ¿Qué consideras que realmente la gente está buscando? ¿Está buscando una guía? ¿Está buscando la información? ¿O está buscando ser un autodidacta con toda la información que se genera de esas otras realidades? Fíjate que es bastante interesante porque las personas a veces quieren un guía espiritual. Por ejemplo, a mí me buscan para que sea guía espiritual, pero yo destruyo esa imagen. Entonces les digo, no, yo te puedo enseñar a ti a que tú seas tu propio guía. No que dependas de mí, no que yo soy un mensajero, no, no. De hecho, yo los incito mucho a que ellos sean los principales protagonistas de su camino iniciático. Pero muchas personas andan buscando que alguien lo guíe y no es así porque la experiencia de vivir es propia, es original, es nuestra. No podemos que una persona nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Pero ya en el caso un poco más concreto de la información que he recibido en diferentes partes, fíjate, tanto en Italia como en el norte de Europa, y bueno, aquí en México perdón, aquí en Estados Unidos hace como 20 días he estado aquí porque un aliens que es psiconauta me citó acá. Y lo he presentado ese video ahí en mi canal donde yo voy con mi asistente y sale de las montañas la nave. Justo ahí lo tenemos grabado y ya nos dice hasta dónde tenemos que dirigirnos y es que llegamos al lugar. Entonces lo grabamos exactamente el día puntual que nos dijo, fíjate. Entonces a eso fue que llegué. Entre esos, información, hablábamos, bueno, más bien me hablaban un poco acerca de una organización extraterrestre que está tomando un rol bastante activo y convirtiendo a personas en contactados, que realmente lo son, pero lo son mediante implantes. Fíjate, hace una semana yo tuve a Juanito Juan, que me parece a mí una persona muy verídica, que su caso es real, pero todavía tiene otras connotaciones que cuando lo entrevisté, claro, descubrió él cosas que ni siquiera él sabía. Yo te puedo apostar que hubieron momentos en donde él no era el que me estaba respondiendo, sino que eran los aliens que lo están manipulando, no porque yo lo digo, es que la entrevista, si la pueden ir a ver, él dice que sí, que hay una manipulación y que ellos le dicen qué es lo que tiene que decir. No lo estoy diciendo yo, o sea, la entrevista es que él lo dice. Entonces, hay dos clases de semillas estelares, fíjate. La primera semilla estelar es la que nosotros pensamos, bueno, como humanos, se dice que es el de despertar espiritual, que tú sientes el llamado a las estrellas, que te sientes como diferente en la sociedad, que sientes que no encajas en ningún lado, y a eso nosotros le llamamos semilla estelar. Pero los extraterrestres tienen un concepto diferente al de semilla estelar, que es no tan espiritual, sino que le llaman semilla estelar al ser humano que por su genética es compatible por diferentes razas extraterrestres. Entonces, es a estos que ellos buscan. En el caso de Juanito Juan, los que han visto la entrevista, incluso si tú lo tienes aquí, le puedes preguntar, que en la entrevista yo le decía cosas que él nunca había contado. Incluso él me dice, ¿y cómo tú sabías todo eso? Y lo sé porque en la reunión informática que tuve con este psiconauta, me dio unas pautas de saber qué les pasaba a las personas y cómo identificarlos cuando estaban siendo manipulados por extraterrestres. Entonces estábamos con Juanito y yo le digo, ¿alguno de ustedes cuando tiene el contacto le sangra la nariz? Y él se queda helado. Y él dice en la entrevista, me he quedado helado, con escalofrío. No sé cómo supiste eso. Y él me dijo, a mi mujer, a mi esposa, le está pasando eso. Él no me lo había dicho. Y él mismo lo dice, yo no lo había dicho. Y ahí nos cuenta
Y hay una serie de cosas que probablemente yo no sé si él las había contado antes. Le voy diciendo y él se asombra de cómo la sé. Pero no es que la sé porque soy adivino, sino que en el informe que me dio este psiconauta, ahí aprendí a ver y a entender cómo saber cuando una persona tiene implantes de manipulación. Ese es lo primero. Y también hay otro tipo de implantes que yo solo menciono a él, que es para una mejora de los 5 sentidos. Hay otros implantes que tienen una mejora, pero más de otros sentidos que no son los normales, sino son algo más espirituales. Incluso yo le digo, cuando te ponen los implantes, ¿tú tienes alguna mejora de tu sentido? Y él dice, sí, efectivamente. Porque en esos informes que me entregan los aliens, aprendí a ver, a entender cómo a clasificar las personas. Entonces, cuando yo te dije que si me pasaba el el número de Juanito Juan, es porque Juanito Juan encajaba exacto en ese perfil, no de contactados como sí, porque en mi experiencia me he dado cuenta que el término contactado es un término muy vago a toda la clase de fenómenos que está ahora. Entonces, en el caso de Juanito Juan, realmente es una persona que fue contactado, pero al mismo tiempo es una persona que está siendo manipulada o utilizada. Y ojo, no es que yo lo he dicho. Ustedes pueden ver la entrevista donde él nos cuenta, porque yo le pregunto, ¿tú sientes que estás manipulado? Me dijo, pues sí, me dijo. Y yo le pregunto, ¿hay represalia de los aliens si tú no dices una cosa o tú haces lo que quieras? Y él me dijo, sí. Incluso, y me da el ejemplo de una cuestión del teléfono, de cómo es que él tiene que hacer lo que ellos lo dicen. Entonces, es ahí donde me encuentro con un fenómeno muy parecido al de Secua, que en paz descanse. Entonces, el señor Secua, yo no te puedo decir si él es o no contactado porque yo nunca vi, o sea, yo no lo seguí, entonces yo no te puedo decir si sí o si no. Pero acordémonos que él hablaba mucho de destrucción, de caos y de todas esas cuestiones que casi siempre vienen a relatar los contactados. Vienen a hablar de destrucción y bueno, la cuestión que a México siempre le va mal. No basta con que no gane el mundial, sino que también le va mal con los volcanes, y huracanes y terremotos. Entonces, Acá pasa de todo con los contactados, sí, en la información que proporcionan. exacto. Entonces, en el caso de él, también le dicen lo mismo. Y yo le explico a él, si tú eres manipulado, en la entrevista se lo digo, si tú eres manipulado, ¿qué te consta a ti que realmente estos aliens te están diciendo eso para advertirte y no para alimentarse? Es decir, que ellos te están provocando el miedo porque esa vibración baja que provoca el temor hace que ellos puedan alimentarse, porque es muy curioso que cada cierto tiempo aparece un nuevo contactado hablándote de destrucción, que va a pasar esto. Y yo digo, qué extraño que estos hablen de esta cuestión y realmente pues no sucede nada más que lo que normalmente tiene que suceder, que un volcán haga erupción, pues es que eso es normal, ¿sí me entiendes? O sea, si tú me dices, ¿dónde vivimos? Suecia, por ejemplo, Noruega, que un contactado diga, va a haber un terremoto y allá no hay terremoto porque no hay placas tectónicas y sucede, claro, es creíble, pero en un lugar como es México y que diga, va a haber un gran terremoto, claro que es algo muy lógico que va a suceder. En algún momento llegará a pasar. Exacto, en algún momento va a llegar a pasar. Entonces digo, ok, estos aliens o son muy inteligentes o son muy tontos quienes reciben los mensajes, que le digo con mucho respeto porque no se detienen a cuestionar. Entonces, en el caso de Juanito, que yo vuelvo a repetir, que me parece una persona que está sucediendo, que le está pasando eso, que es real, su caso al menos el único que yo puedo decirte, sí, el de él sí es real y yo se lo dije, que para mí el de México es el único que yo digo sí es real, porque yo lo estuve viendo, lo observaba, vi como en momentos no me respondía a él, me respondían extraterrestres, porque hizo unas pequeñas preguntas que lo sabría cualquier humano, por muy ignorante que sea, yo le hice preguntas capciosas y me di cuenta que él no sabía por momentos. Y me di cuenta que era el extraterrestre que estaban intentando hablar. De hecho, llega un momento donde yo le voy a revelar y cuando le iba a revelar el secreto de por qué él sangra, porque él no me lo había dicho, perdón, su esposa,
como te repito, él no me lo había dicho, ahí se corta el teléfono y fíjate lo que sucede, que se le descarga toda la batería y aparte lo tenía conectado. Y ahí también se apaga por completo, no sé si se le fue la electricidad o es simple casualidad, pero ya él me dice, ¿sabes qué? Cuando hablamos en la cosa de sangre y tú me ibas a decir, se fue toda la luz. Y bueno, luego pasó un tiempo y ya pudimos retomar la conversación. Creo que le dije en privado qué es lo que estaba sucediendo y por qué su mujer empezaba a sangrar la nariz cada que iba a tener un contacto. No puede ser radiación, porque si hubiera sido radiación es que le pasaría a todos, pero en este caso le pasa solo a ella. Y ahí, en ese caso, para la gente que te escucha en estos momentos, ¿por qué sucede? Porque sabemos que no es el único caso, sino que son muchas las personas en varias partes del mundo que cuando comienzan este tipo de experiencias hay algo que sucede en su cuerpo y un tanto en ocasiones se ve deteriorada la salud. ¿Pero por qué? ¿Por qué consideras tú que suceda? Fíjate, como las entidades que están controlando a Juanito, porque en el caso de Juanito hay dos tipos de aliens, llamémoslo así, que están intentando pelear por él. Tipo de mujeres un camino. Pues así están. Esa organización donde los primeros que les ponen los implantes, porque tú sabes que le ponen el implante y se le empieza a pudrir el pie, Así ¿verdad? es, sí. Sí. Entonces, cuando un alien viene, te pone un implante y se te pudre el pie, te pones a pensar, ¿realmente una raza positiva necesita hacerte eso y que se te pudra el pie? Pues no. De hecho, la organización esa extraterrestre donde los que lo están manipulando a él es una organización que los que trabajamos aquí con aliens le llamamos CTR. Y esta es la otra, que digamos que es una organización positiva, que es un conglomerado de razas tipo mayas, así morenos, como en mi caso, de baja estatura, prietos, como dice Oxlack, y diferentes. Hay rubios, por supuesto que los hay. También hay como una especie de gatunos. Hay insectoides, pero hay dos clases de insectoides. Uno verde, verde oscuro, o verde claro, y unos que son como blanquecinos, algo así, que también pueden tener una especie de metamorfosis y una diversidad también de grises. Pero en el caso de Juanito Juan, esos que lo están manipulando a ellos, a su vez, no son los que quieren adquirir algo. Ellos son como subordinados de una raza que se alimenta de energía. Pero para eso tendríamos que hablar de la historia de los grises, ¿sabes? Pero, que es muy larga. Pero la cuestión es que a él le sangra porque son sacrificios de sangre que la señora está haciendo. Entonces, como por eso te digo, si fuera algo de radioactividad, es que a Juanito le pasara o le pasara a todos los que lo ven. Pero es que le está pasando solo a ella. O en principio le pasa solo a ella. No es que le está pasando a todos. Entonces, si fuera radiación, por ejemplo, digamos que estuvieran otros y estamos cerca de Chernóbil, por ejemplo, que hay radiación, es que nos va a afectar a todos, ¿sí o no? Entonces, lo curioso es que solo le está pasando a ella. Entonces, esta raza como se alimenta del dolor, se alimenta de un sufrimiento, de la depresión, de las angustias, por eso es que le dice ese tipo de mensajes. Incluso hay un momento también donde viene Juanito Juan y es que él me dice que él ya quiere parar con eso. Pero hay dos veces que dice eso y vuelvo a decirlo. El caso de Juanito Juan es real, pero yo lo miro desde otra perspectiva. En ese punto yo le digo a él, le pregunto dos veces y en una dice que él quiere que pare ya, que él ya no quiere seguir con eso. Pero más adelante le vuelvo a preguntar cuando yo ya detecto que no es él el que me está respondiendo, sino que son los extraterrestres que me están respondiendo por medio de él. Entonces ya más adelante él dice, no, yo me voy a poner en disposición, que yo les voy a ayudar en lo que yo quiera. Y yo dije, ok, pero si me acaba de decir unos minutos atrás que ella quiere que pare esto. Claro. Pero hoy me está diciendo una cosa diferente. Pero vuelvo a decirlo, no es que él como persona se esté contradiciendo, no. Es que estos aliens, cuando vieron que yo los conocía y les decía cosas, ya me empezaron a responder. Y yo detecto el momento exacto cuando Juanito ya no es él, sus pensamientos ya no es él. Entonces comienza a ser manipulado. Entonces incluso hay una parte donde le digo,
Le dije por qué él tenía 3 chips, 3 implantes. Le dije, porque en uno ellos ven a través de ti, porque tú eres como un dron. Entonces ellos ven a través de ti. Ellos intentan saber qué es lo que tú piensas. Y el tercero, qué es lo que tú sientes. Por eso no me va a extrañar, le dije, que en un momento ellos te escaneen. Y es el momento que él me cuenta de que que eso pasó. Me cuenta que una nave se coloca y le tira un rayo exactamente donde estaban todos los implantes. Es más, él me cuenta que él siente que lo están escaneando y algo empieza a salir. Y yo le dije, ¿ves? Es que ellos te han convertido en ese dron y en esa experiencia, que la pueden ver en mi canal, se llama El Conocimiento Prohibido. De hecho, hoy he subido otro extracto. Él ahí revela que él es como una especie de experimento que están haciendo con él. Entonces, el caso de Juanito Juan, como te digo, va mucho más allá. Incluso te vas a dar cuenta que vamos a empezar a ver a muchas más personas que tienen ese tipo de implantes. Entonces, cuando es un ser que quiere el bienestar, llamémoslo así, ya sea individual o colectivo, no te va a poner implantes. De hecho, lo que va a suceder es que te va a incitar a que de forma, llamémoslo así, natural, tú te desarrolles en conciencia y en espiritualidad. No que te pongas implantes. Ese error, digamos, de ponerse cosas, en el caso de Juan, él no se lo puso. Es que los aliens se lo ponen y se le empieza a pudrir el pie. Entonces él no quería esa cuestión. Pero ese precisamente fue el precio que tuvieron que pagar los extraterrestres grises. Los extraterrestres grises, por lo que nosotros hemos visto y sabido, son los más comunes, los que siempre hacen el trabajo sucio, los que siempre andan abduciendo, los que siempre andan haciendo pues el trabajo sucio. Pero ¿qué sucede? Y trabajan para otros lastimosamente porque ellos... hay dos razas. Igual como en todo, como en el universo físico, existe siempre el positivo y el negativo, como los humanos. Habemos humanos buenos y habemos humanos malos, habemos aliens buenos y aliens malos. Pues sucede que existía una raza draconiana y hay otros que son de la realeza que son positivos, pero estos engañaron a los grises, cuando en aquellos entonces los grises tenían un cuerpo biológico. Entonces les vendieron la idea de que ellos podían evolucionar y llegar a la ascensión mucho más rápido si ellos cambiaban de cuerpo. Si no tenían un cuerpo que se cansara, uno que comiera, uno que durmiera, uno que sintiera dolores, que podían alcanzar la evolución si se cambiaban de cuerpo. Muchos extraterrestres, lastimosamente grises, cayeron en esa trampa, pensando que al cambiar de cuerpo, ellos podían trascender. Y es así, cuando cambian el alma y la colocan ya en estos, lo que conocemos como los seres grises, y cuando caen en los seres grises, pues resulta que pierden la autonomía. ¿Por qué? Porque hay esta raza draconiana, a su vez, tiene algo mucho más superior que está sobre él. Y esta es la inteligencia artificial extraterrestre, que es la que en su entonces hacía que los ovnis, que las naves, cayeran a la Tierra. A veces las personas dicen, pero ¿y si tienen tanta tecnología, entonces ¿por qué caen? Porque chocan. Es que no se cae ni chocan. Es que hay algo que las está derribando. Y es esa inteligencia artificial. Okay. Entonces, estos extraterrestres grises, lastimosamente, tienen que estar como modo de chalanes, de esclavos, a cambio de material genético, a cambio también que puedan tener un territorio, ya sea un planeta. Entonces, tienen que estar subordinados a que una especie les pueda donar genes que sean compatibles al planeta que pueden llegar ellos a habitar. Pero no es que ellos solo van a llegar a habitar, es que se tramitan, como tengo entendido, una especie de permisos. Está lo que se conoce como Federación Galáctica y está una que se conoce traducida en español como Superfederación, en donde ahí no solamente hay un conglomerado de extraterrestres físicos, sino extraterrestres dimensionales y espirituales también. Ahí es donde se encuentra un ser muy, muy elevado, que creo que muchos conocen, que se llama Metatron, que es el encargado que le da la vida a los planetas. Entonces, estos grises
la tienen bien difícil para poder intentar comenzar una nueva vida. Por eso es que tú ves también que estos extraterrestres grises específicamente son los que andan abduciendo y tomando tejidos, secuestran vacas, a las personas también les hacen pruebas, porque ellos quieren crear nuevos cuerpos, aunque no le llaman tanto cuerpos ellos, sino más bien como recipientes, porque en el mundo extraterrestre el cuerpo no tiene el mismo valor espiritual como nosotros se lo damos, sino que para ellos es un material genético que puede ser reutilizado para que una alma lo habite. No le tiene el valor que nosotros le tenemos, pues el espiritual. Incluso, fíjate que sé una historia Sí. en donde hay unos militares, hay un intercambio en este proyecto que se llama SERPO. La cuestión que ese intercambio que creo que se da en el 1964, en el mundo terrenal de nosotros, el cuerpo le damos santa sepultura, misa y borrachera, lo que tú quieras, pero hay un sentimiento espiritual, religioso. Pero estos grises, se muere un militar en la nave. Ok, lo tienen ahí congelado. Cuando llega, el militar le pregunta que dónde está el cuerpo. Ellos no entendían. Entonces, la que le da a entender a como puede el que se murió, pues. Ellos entienden y le dice que venga a ver. Y le dicen, aquí está. Cuando él ve, habían creado una criatura con restos de su cuerpo, restos de otros cuerpos, restos de otros quizás animales, y lo ven horrendo. Entonces le dice, ahí está. Y claro, el militar se enoja, se molesta, se indigna por lo que le han hecho a su amigo. Pero aquellos no entendían realmente que nosotros le damos un sentido espiritual. Pero ellos no. En el mundo extraterrestre no se ve así. Se ve como material genético. No se ve como la religiosidad. ¿Sí me entiendes? Entonces estos aliens andan intentando crear un cuerpo que sea compatible al planeta que se les dará, si es que se les da. Entonces es una larga historia de ahí. A ver, entonces con esto que nos estás mencionando, Marcelo, sería, ¿por qué entonces están haciendo eso con los humanos al 2023? Fíjate, ese es uno es Sí. que hay diferentes agendas, Johanna. Mira, yo tengo entendido que hay siete agendas. Mira, hay extraterrestres que su agenda está en los océanos. O sea, no le importa nada del ser humano. Su agenda está en el océano. Hay otros que tienen una agenda en los bosques. Otros que tienen una agenda entre las montañas y los volcanes. Otros tienen una agenda con los animales. Otros tienen una agenda genética. Entonces, esta genética humana, pues van a los humanos. Luego hay una sexta que es la agenda de la inteligencia artificial extraterrestre. Y la séptima, que es la que a mí más me apasiona, que es la agenda del... A ver, ¿cómo que te puedo decir bien? Se me ha ido la palabra. ¿Cómo se llama cuando tú eres mi hijo y mi familia? Como que tu hijo y tu familia, pues familia, ¿no? Sí, no, sí, no, pero hay no, pero hay otra palabra que Ajá, se me ha olvidado de esto. Eh, se me ha olvidado. ok. Bueno, ya me voy a acordar cómo se llama esa, que es la más interesante de todas. Es como una descendencia cósmica, pero bueno, se me ha ido la palabra, he hecho un programa de eso. ¿Como un primogénito? ¿Algo así? ¿O no? No. No. Ok. Ay, se me ha ido la tengo en la punta de la lengua, ya me voy a acordar. ¿Qué es? Se me ha ido, bueno, ya me voy a acordar. Esa es la séptima. Ahora, en el caso de lo que está sucediendo ahora con los implantes, fíjate, puedo deducir, es que no he hablado, he quedado que tal vez veo a Juanito Juan por el 12 o el 13 de junio que voy a estar en Ciudad de México, porque le dije que necesito recoger más detalles de su experiencia. Pero lo que yo puedo notar ahí es que está siendo manipulado, que no lo digo yo, sino que él lo dice ahí. Pero que hay una raza positiva como que lo quiere ayudar, ¿sabes? O sea, le quiere ayudar a quitarse a estos seres que sí son los que lo están perjudicando. Entonces le dije, lo que pasa es que tú eres una semilla estelar, pero en la visión de los aliens.
en la visión en donde tus genes se pueden reproducir y se pueden utilizar con diferentes razas extraterrestres. Por eso es que eres valioso. Por eso es que a él, pues sí, van y lo visitan diferentes razas, porque sus genes, al parecer, sí son compatibles con los demás. Entonces él puede sacar muchas especies, diferentes razas. Pero Juanito no entiende en lo que quizás él está metido todavía. Pero va a venir muchas más personas que les van a poner implantes. Por supuesto, él te vas a acordar de eso. Y con lo mismo, mensajes de destrucción. Muchos mensajes de esos de destrucción, porque como que está viniendo una raza que se alimenta de ese tipo de energías. Una raza que se alimenta de la desesperación, de la angustia, del miedo. ¿Y qué mejor manera que decir, lo ha dicho un contactado, alguien que tiene implantes? ¿Me entiendes? Entonces, creo que él está siendo parte de eso, sin que él quiera. Como te dije, él menciona pues, que en cierta manera es manipulado. Entonces, creo que van a venir más cosas que van a decir, como las que dice Juanito, pero que realmente son cosas normales, pues, que va a pasar. El Popocatépetl de un momento a otro, pues sabes cuánto tiempo lleva dando señales, o sea, mucho tiempo. Un terremoto, o sea, en México todos los días suceden temblores. Entonces, hay cosas que sí, son bastante, que los aliens negativos saben que va a pasar, porque es normal deducirlo. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, los aliens me dijeron que el otro año va a haber un terremoto. Y va a haber. Y entonces cualquiera va a decir, sí, mira, Malarín lo dijo. No, los aliens saben que va a pasar eso, pero porque es normal. Claro. Entonces, no hay que aprovecharse, digamos, de esa información para nosotros cultivar miedo, sino por el contrario. Podemos escuchar a Juanito, por supuesto. De hecho, creo que va a tener un congreso y está excelente que vayan, lo escuchen, aprendan, porque de todo se aprenda. Pero no, y lo digo así con mucho respeto, no tomen en sí el miedo de lo que él les diga, sino que por el contrario, si él dice que va a haber un terremoto y lo que quiera, pues con más tranquilidad mentalicen lo que no va a pasar. Y si pasa, pues que no hayan tantos muertos, porque están en un lugar que puede suceder esas cosas. Así es. Ahora, Marcelo, estos extraterrestres negativos de los que nos has mencionado, ¿cuál sería entonces el objetivo? Ya de manera general, no en casos particulares como en el de Juanito Juan, sino viéndolo de manera general, ¿cuáles son esos objetivos de ellos? Es que como te lo expliqué, los negativos, o CTR también como le llamamos, tienen diferentes agendas. Es que no es una. Además, en esos otros niveles, Johanna, es que no se entiende lo que es positivo y negativo. Nosotros a nivel humano, pues le llamamos así. Pero a nivel cósmico, vos te preguntas, ¿son negativos o no? Te voy a poner un ejemplo, un pato. Suponete que tú eres un científico y de repente va un pato volando, tú capturas al pato y le pones un implante, un chip para rastrearlo donde está. Si tú le pudieras preguntar al pato qué le pasó, él va a decir, es que fui abducido, no sé, me hizo daño, me agarró de repente y me han puesto esto. Pero el científico sabe que ese implante que le han hecho, un ejemplo, es para rastrear a dónde va y tal vez ayudar a que no se extinga o a ver qué probabilidades tiene de vida o cuáles son los peligros y estudiarlo. Tal vez sea de forma positiva que le quiera ayudar, pero ¿cuál fue la interpretación del pato? Que el que lo capturó de manera brusca, ¿era positivo o negativo? ¿Cuál crees tú que sea lo que piensa el pato? Desde luego, todo va a ser acorde a la capacidad de quien lo esté viviendo. Exacto, pero no quiere decir que el pato tiene razón. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en el mundo cósmico no siempre es como nosotros pensamos. A veces podemos pensar, estos son negativos, pero tal vez no sea así. Tal vez al contrario nos beneficia. Entonces, para eso, le decía la otra vez a Fepo, por ejemplo, en un programa que grabé con él, le decía, para entender esto, las cosas extraterrestres no puedes entenderlas con una mente terrestre. Tienes a veces que elevarte un poco más, aunque sea difícil, a una mentalidad extraterrestre para poder entender. Porque las cosas extraterrestres no se entienden desde el mundo terrestre.
es como los fenómenos espirituales no se entienden desde el mundo material. Para eso tú tienes que verlo desde el punto espiritual. Entonces, tenemos que elevarnos con un panorama mucho más amplio para ver qué tiene. Entonces, por eso te decía, nosotros le llamamos a escala humana positivo o negativo. Incluso, fíjate, vamos a irnos, Johanna, a una elevación mucho más grande. A ver, sí. Hablemos de los positivos y negativos. Hemos escuchado que vienen extraterrestres y de repente se comen a un humano, aparece mutilado un humano misteriosamente con cortes así muy difíciles. Entonces, decimos, ok, este es un extraterrestre negativo en la conciencia humana. Pero tú te vas a una escala mayor y te pones a pensar, ok, ¿y quién creó a decir, llamemos un reptiliano? Okay. Te pones a pensar, ¿quién creó al reptiliano? Entonces tú dices, pues lo tuvo que haber creado alguien. Entonces deducimos que el tope de todo es Dios, ¿verdad? Sea como tú lo interpretes. Entonces viene Dios y Dios crea a este reptiliano que su forma de alimento sea el humano. ¿Tiene culpa el reptiliano entonces de alimentarse del humano? No, es como nosotros. Por ejemplo, tú ves a una lombriz. La lombriz puede, un ejemplo, la lombriz está con sus hijos y de repente le dice a los hijos, ese animal es el peor del mundo, y se refiere a la gallina. Pero viene la gallina y le dice, ese ser es el peor de todos, y se refiere a nosotros. La gallina, en su concepción de que nosotros nos la comemos, piensa que somos malos. Pero ahora yo te pregunto, ¿tendría razón la gallina de pensar que somos malos porque la comemos? Es esa la interrogante, ¿me entiendes? Entonces, en el mundo cósmico, Johanna, he tenido que aprender a elevarme más todavía, y mi concepto de lo que es bueno y de lo que es malo tuvo que ampliarse muchísimo más, y entender que el supremo Dios creador a todos nos dio una forma de alimentarnos, a todos, pero es trabajo de cada quien si servimos de alimento o no. Por eso hablemos de un cazador. Te doy así muchos ejemplos para que las personas Claro, puedan para que nos quede claro esa parte, esto que tú estás explicando. Exacto, mira, por ejemplo, en los venados está un cazador. El cazador va por un venado. Los venados saben que hay cazadores, pero los venados saben entonces dónde tienen que estar o dónde no pueden estar. Pero si el cazador lo caza al venado, como te dije, probablemente todos los venados van a decir, ese es infernal, es uno negativo, un ser negativo, van a decir del cazador. Pero también es responsabilidad de los venados no meterse en la zona donde están los cazadores. Entonces, es lo mismo en el mundo cósmico. Si tú sabes que hay seres que se alimentan de energía negativa, si tú sabes que hay seres que se alimentan de tu depresión, si hay seres que se alimentan de tu tristeza, si ya lo sabes y eres consciente, y tú insistes en sumergirte en esta clase de sentimientos, tú mismo estás siendo propenso para que vengan más a alimentarse de ti. Ahora yo te pregunto, ¿es culpa de ellos entonces que se vengan a alimentar de ti cuando tú te ofreces como carnada? ¿O no, si lo puedes evitar? ¿Me explico? Claro, desde luego. Ahí es el punto. Entonces, en este mundo cósmico, Johanna, es difícil decirte, ¿son negativos o son positivos? Es muy difícil, ¿verdad? Si lo elevas a la dimensión de lo que yo te estoy hablando. Claro. Todo cambia y desde la perspectiva, así como lo estás planteando, todo cambiará acorde a las necesidades del momento, de quién lo esté haciendo, para qué lo esté haciendo, ¿no? Exacto, es que es lo que te estoy diciendo. Entonces, en el caso, digamos, de Juanito Juan, yo, hablando desde una visión amplia, por supuesto, a todos los que me están escuchando, aquellos que se alimentan de los mensajes de caos que tiene Juanito Juan, por ejemplo, y si tú me preguntas, ok, ¿y esos que manipulan a Juanito Juan son negativos o son positivos? Yo te diría que solo quieren alimentarse. ¿Mm?
Ya, si los demás les sirven, porque les da miedo, pánico y se prestan para hacer carnada, bueno, es cosa de ellos. Pero no puedo responsabilizar a un aliens de cómo come si es Dios el que lo creó y lo diseñó para que comiera así. Por tanto, tenemos que culpar a Dios. ¿Entiendes? Entonces, realmente no podemos hablar del positivo o negativo. Lo que sí pudiésemos decir es, si yo sé, ahora yo estoy consciente que he perdido mi voluntad de hablar, de decidir qué decir y qué no hacer, en tanto esto es perjudicial para mí. Por ejemplo, que yo te digo ahora, mira, es que los extraterrestres dicen que en el otro año va a haber volcanes que van a erupcionar, así que corran, huyan, va a haber un terremoto. Pero yo te estoy diciendo eso porque yo sé que estoy siendo presionado para decirlo. Entonces, eso sí es perjudicial, tanto para mí como lo que estoy haciendo, porque yo sé que no es algo que sea real, sino que estoy siendo coaccionado. Ese es el punto. Por eso te decía la analogía entre lo que dice Juanito Juan y lo que decía Secua. Yo a veces escuché, de hecho, a veces hacíamos, cuando tú hacías un video, yo hacía un video diciendo que lo que decía Secua no era así como él lo decía. Entonces, y yo no tenía nada en contra del Señor, por supuesto que no lo tenía. No me parecía esa información porque yo ya sentía que venía manipulada, pero no por él. Entonces, en honor tenía que salir a defender ese otro punto de vista para que no cayéramos en ese bucle. Entonces, siguiendo con lo de Juanito Juan, si él pierde ya la autonomía y siente que tiene que decir algo porque lo manipulan, y si no, hay una consecuencia que si le dicen, di que va a haber un terremoto, y Juanito Juan dice no, y de repente le provocan un dolor en las costillas, en el pie y todo, ya hay una coacción, ya hay algo que es perjudicial, porque ya perdiste tu autonomía de decidir lo que haces o lo que no haces. Entonces, en tanto, sí se vuelve algo perjudicial para él, en donde él tiene una tremenda lucha para volver a recuperar el poder de decidir qué decir y qué no decir. Y no que se vuelva un androide, un dron, mejor dicho, como se lo dije, de ellos. Entonces, Sí. eso son parte de las cosas que digo, que es muy difícil deducir negativo o positivo en ese mundo cósmico. Muy bien. Al principio mencionaste que una persona te contactó, que por eso llegaste a los Estados Unidos. ¿Cómo es? Platícanos esa historia y cuáles fueron los resultados de esa experiencia, Marcelo. Fíjate que todo empieza en mi casa, allá en Suecia. Pues yo estoy en el escritorio y de repente me dice, espérame, quiero ver si encuentro esa parte. La cuestión que me dice que empiezo a tener una conversación con este ser que venía de Aldebarán, fíjate. Me dice que él es un psiconauta y que él es de Aldebarán. Pero así tal cual, psiconauta. Psiconauta, ¿Qué esa. significa eso? ¿Qué significa eso? Fíjate que lo que yo entendí que significa, pues yo le pregunto, yo nunca había escuchado de psiconauta, para mí es un concepto nuevo. Entonces, lo que yo entiendo es que psiconauta es aquel que tiene toda la capacidad de irse a otro mundo, pero de manera psíquica y poder hablar con esas personas de ese planeta. Fíjate. Entonces, por eso es un psiconauta, o sea, puede trasladarse a cualquier planeta y comunicarse con cualquier persona de cualquier planeta en el lugar donde él está. Entonces, el primer concepto que yo recibo, porque él me dice, yo soy lo que llamarían un psiconauta. En ese momento yo pienso que yo me estoy volviendo loco, porque la verdad que es lo más común que a veces suelo pensar que es mi sentido común. Fíjate, yo nunca pienso directamente, uy, estoy recibiendo un mensaje de alguien, voy a ir a andar. No. Lo primero a mí que me dice, yo me estoy volviendo loco, ¿o qué pasa? Y entonces me dice, no, yo soy de Aldebarán. Entonces me habla que él es de Aldebarán. Y tenemos una conversación y me dice, te puedo ver dentro de 4 días en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Me da una dirección, una hora precisa. Y le digo, bueno, voy a ir siempre y cuando pues tú me des una prueba. Casi siempre lo que pido son pruebas referentes en referencia a, espérame, quiero ver si
si puedo compartir aquí el video de ese momento que grabo, pero la cuestión que lo que le digo es que me dé una prueba. Yo siempre a los aliens le digo, ok, dame una prueba y esa, les digo que me dejen grabar, o sea, la voy a grabar. Todo. Hay archivos que los presento en conferencias, hay otros que todavía los voy guardando y ya de a poco, cuando ya voy recibiendo algún parecido a algo que me han relatado, ya lo voy reforzando. Pero la cuestión que le digo, mira, le digo, dame una señal, es lo primero. Y bueno, la señal que me da me dice, ok, Ajá. yo salgo al balcón de mi casa y lo que empiezo a ver a las estrellas. Y él me dice, no, tú no vas a ver nada de eso. Mira, te lo voy a poner, quiero ver si puedo compartir pantalla. Ahorita me ves. Ahí te estamos viendo, sí. Tú me ves a mí, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. quiero ver si puedo compartir pantalla. Ah, aquí está. No sé si me ves a mí o ves la pantalla. ¿Ves la pantalla Ahí ya estamos viendo la pantalla, sí. Ok, perfecto. Entonces, lo está viendo, ¿verdad? Sí. Va, aquí no sé si ustedes le alcanzan a ver bien la figura, ¿lo ven? ¿Qué sería esa como silueta, no? Como una cabeza. Exacto. Entonces, yo estoy ahí y le digo, mira, digo, salgo a ver, le digo, no hay nadie. Me dice, es que yo no estoy ahí. Yo soy un psiconauta. Y le digo, ok, entonces dame una prueba. Y en eso me dice, ok, mira, entro otra vez, me pongo por donde está la cocina, más o menos el comedor, y me dice, voltea a ver la tabla y volteo a ver, y es el momento donde estoy viendo que se está formando. Y él es exactamente como yo lo vi en mi mente. Entonces lo veo, incluso si tú lo ves, mira, es que tiene hasta los ojos aquí, no sé si lo pueden acercar, aquí tiene los ojos, su especie de nariz, aquí tiene la boca, y ve cómo está perfectamente la línea y la silueta. No sé si lo alcanzan a definir ahí. Ahí lo estamos viendo perfectamente, sí. Ok, después de eso viajo acá y sucede lo siguiente. Le voy a poner el audio. Esto ya es aquí en Estados Unidos. Justo a la hora que me dijo. Veamos. Acá apareció la nave. Vamos a ver. Aquí va. Ándale, ¿qué es eso? ¿Tú ibas hacia dónde ahí? Al encuentro. ¿Al encuentro con quién? Bueno, ahí no te escuchamos, no te escuchamos. Ahí dice, si tienes activo el audio del video, quítalo porque si no, a ti no te escuchamos. Ah, pues no me escuchen a mí. Lo importante es que escuchen el audio. A ver, entonces, Lo pero, voy a poner de regreso. no, Esto. pero no escuchamos el audio. Ah, no escuchan el No, audio entonces. no, el audio no sale. O sea, no escuchamos el audio del video y no te escuchamos a ti. Ahora no me escuchas. Ahí te escuchamos a ti. Ok, voy a callarme. No, pero no hay audio del video. Ah, ok. Bueno, la cuestión que yo voy aquí y aquí es donde sale cuando vamos al encuentro. Entonces, sale aquí y exactamente casi a la hora que nos citó. Aquí él apareció de un lugar que se llama Lago Piramidal. Entonces, aquí lo ves. Y se pone un poco más enfrente. Aquí todavía, aquí va. Ya ha cambiado la ruta. Ahora ya viene más de frente para nosotros. Y aquí lo tenemos aquí arriba. Aquí subí un breve extracto del video. Y ahí me pongo yo para que vean que sí soy yo. Entonces, ya después nos indica a dónde es que vamos al encuentro. Y así es como termina sucediendo. Aquí, no sé si ya me ven a mí. Ahí te estamos viendo, sí. O sea, apareció en tiempo y en forma tal cual te lo había dicho. Tal cual sale de ese lago, ya Ajá. se pone enfrente de nosotros y listo, ya se va al lugar donde habíamos llegado a que íbamos a tener el encuentro. Entonces, Es decir, esa era tu prueba, la que tú habías solicitado. no, la que yo solicité era una prueba cuando estaba en Suecia, para que yo no Ah, venía como ok. tonto. Y fue que él se aparece en silueta. Ya, ok.
Y ya esta, ya es el mero encuentro, pues ya es el hecho que él sale ya aquí en Estados Unidos, sale la esfera y ya después pues voy a ir al encuentro. Aparece en tiempo y en forma tal cual te lo habían dicho. Tal cual como me lo había dicho, ahí se fue. Luego yo me voy a una especie de montaña y dejo ahí a mi asistente, que él lo ve también. Y bueno, la cuestión es que ya yo ya subo la montaña y bueno, tenemos esa conversación psíquica. Pero quiero decirles que yo no tengo la cosa de telepatía que yo voy a leerte la mente a ti, no. Sino que ellos es como que pueden hacer que yo hable con ellos Ah, telepáticamente. Yo y que, no, claro. uh-huh. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te mencionó? Es lo que te estoy diciendo. De esos informes en los cuales van a venir muchos aliens a ponerles implantes a las personas y muchos seres que van a venir a alimentarse de todo ese terror que van a infundar. Es decir, que a partir de esos implantes entonces iniciaría una era fea, una era triste, por llamarlo de alguna manera, con estos individuos. Fíjate que triste y no dependerá de nosotros. ¿Me entiendes? Hay que saber que siempre tenemos que tener nosotros el control de decidir lo que sentimos. No permitir que otro ser venga y me diga a mí que yo tengo que sentir. Entonces, hay cosas que van a pasar, pero porque es que son natural, y hay cosas que ni van a pasar, que no van a pasar, pero simplemente es porque provocan miedo y es eso lo que hace que las personas eh, generen ese alimento. Fíjate, hay otro tipo de seres también que de hecho lo he estado en ese mismo informe que recibí, que fíjate que yo no sé si ustedes se han fijado que de repente, o no sé si los johaneros lo han visto, que de repente usted está normal y ve una sombra pasar así, rápido. No sé si alguien en el chat la ha visto, que está así y por el rabillo del ojo alcanzas a ver cómo una sombra se mueve, como seres se pasan así. Fíjate que esos seres en ese informe es muy interesante porque narran de que ellos entran a través de portales que las personas mismos abren a través de peleas en la casa, de discusiones en la casa. Suponte que tú vives en una casa violenta, digamos que tú te peleas con Lourdes a cada rato. En todo lo que ustedes se gritan, porque las palabras son energía. Entonces, si tú te gritas, ella te grita y los dos están expresando un sentimiento de cólera o ira, eso abre un portal. Y cuando abre el portal, estos seres son los que entran ahí a tu casa. Y luego entra un proceso, que estos seres Sí. estudian dónde es el lugar que más ustedes pelean. Aparte, estudian qué es lo que hace enojar a las personas. Entonces, los que están en sus casas podrán ver perfectamente que hay un lugar donde suceden las discusiones. Estos seres, a medida ustedes discuten más en la casa, adquieren un poder psíquico y muchas veces pueden provocar que un niño o el papá o alguien de repente haga algo sin la intención, pero hace algo y ese algo que ya sabes tú que a tu mujer le molesta, o sea, se moleste y empieza a gritarte, pero tú quizás ni lo querías hacer, solo fue un impulso porque lo hiciste y de repente, o que se te olvide algo que requiera hablo aquí en el caso de la mujer, pues, suponete que a mí me dice mi mujer, mira, se te olvida, no vayas a olvidar tal cosa. Este ser psíquico sabe de que si tú lo olvidas, esta mujer te va a gritar. Va a haber un colapso de energía. Entonces el ser te ataca a ti energéticamente y hace que se te olvide esa cosa. Luego tu mujer te pregunta, mira, ¿y esto? Y tú dices, se me olvidó. Y comienza ella la ira, ¿me entiendes? Y ahí están ellos alimentándose. Es decir, que ellos, la invitación, por llamarlo de alguna manera, entonces es cuando discutimos, cuando hay esa energía, cuando se encienden los ánimos. Exacto. Pero Sí. no queda ahí, bro. Es que esto todavía, cuando yo me entero, va a otros niveles todavía. Sucede que estos seres que entran ahí tienen también algo que está encima de ellos, como un depredador.
Fíjate cómo actúa el depredador. El depredador es una cosa que ahora muchos van a encontrar respuesta a esto. Y bueno, como saben, yo doy consultorías referente a este tipo de cosas que pasan. Entonces, resulta que está un depredador, yo le llamo así, el depredador. Y están estos a los cuales los he denominado parásitos, aunque realmente no cambian, porque a veces se vuelven verdugos y a veces se vuelven víctimas. Pero el depredador, ese ente, sí es muy inteligente, muy astuto, muy manipulador, tiene mucho poder. Fíjate cómo actúa el depredador que yo le llamo. Este depredador se alimenta de estos entes energéticos. Él se alimenta de eso. Entonces, ¿cómo hace para poder alimentarse entonces? Así que pongan atención todos, porque esto les va a servir mucho y ustedes van a entender lo que les pasó o les está pasando o les va a pasar. Pues resulta que este depredador, aquellos como te dije, ¿qué provocan? Provocan que haya discusión. Entonces ellos se alimentan. El depredador no provoca. El depredador te ataca a ti psíquicamente. Por ejemplo, Johanna, voy a hacerte un ejemplo. No sé si a ustedes en el chat les ha pasado que de repente pueden ser una familia o ustedes mismos que de repente sientan una depresión y una tristeza inexplicable. De repente sienten tristeza, una depresión y pasan días así y de repente se les quita eso. Y vuelven a estar bien, súper chévere. Hay personas que le llaman bipolar o como tú quieras, pero de repente volvés a recaer otra vez. Entras en depresión. Ahí está el depredador. Entonces el depredador no es el que provoca eso, no, te provoca a ti eso porque tu estado emocional de depresión, de frustración, de decaimiento, entonces eso hace que estas larvas energéticas se fijen en ti. Entonces cuando estas larvas energéticas van a atacarte, el depredador se las come, pero a ti en teoría te deja libre. Entonces tú te vuelves a sentir reanimado, te vuelves a sentir bien. Pero cuando el depredador tiene hambre, te vuelve otra vez a hacer sentir que tenés depresión, frustración. Y así estás en un círculo vicioso. O sea que nos está usando realmente, ¿no? Nos pone como carnada. Claro, por eso le llamo el depredador, porque nos pone de carnada y se come a los otros. Y así está, somos la carnada. Fíjate. Qué fuerte es eso. Ahora, ¿estos son seres extraterrestres o qué serían? Mira, recuerda que todo lo que no es de la Tierra, obviamente es extraterrestre. Pero estos seres, más bien, yo los denomino dimensionales, porque ellos vienen de otro tipo de dimensión, que entran en los portales en los cuales nosotros abrimos a través de las discusiones que tenemos con pareja o con familia. Es más, ustedes pueden notarlo si son sensitivos, o a veces ni necesitan ser sensitivos. No sé si ustedes han entrado a casas que son limpias, pero que tienen un olor bien feo, bien fétido, olor feo. Pero vos decís, ¿por qué huele mal si la casa está limpia? Es que ahí hay discusiones. Entonces, esa energía se transforma en un olfato, en olor. ¿O no les ha pasado que entran a una casa y de repente sienten hasta como que ganas de irse corriendo, que hasta cuesta respirar en esos lugares así? Porque ahí hay un chingo de parásitos, muchos parásitos que hay ahí. Entonces, estos lugares de discusiones son un nicho tanto para estas especies de parásitos energéticos como para el depredador. Entonces, es muy importante que exista una armonía y cuando digo que exista armonía, no quiere decir que usted no va a tener diferencias con su pareja. Claro que las va a tener. Yo tengo diferencias también. Entonces, pero cómo la diferencia es cómo la sacamos. Por ejemplo, a mis clientes yo les digo, cuando tienen este problema de seres energéticos ahí, o que peor aún tienen al depredador, la primera recomendación que les doy es abrácense y díganse las cosas. Es decir, la abrazo, por ejemplo, voy a poner aquí de ejemplo tú y Lourdes, suponte que tienen algo que va a estallar. Entonces, pero tú le vas a reclamar a ella. En vez de que tú le grites y le digas, no, que abrázala
y así con tranquilidad y en voz baja dile, mira, me molestó que hicieras esto y esto y esto, mientras se abraza. Y tú le estás diciendo a ella lo que te molesta, pero no estás abriendo ningún tipo de portal. Pero tú estás exteriorizando todo. Ese es el punto. ¿Mm? Pues realmente es algo sencillo que todos podemos hacer entonces, Marcelo. Esa parte de no permitir la entrada a esos malandrillos, a esos seres malandrillos. Claro, o sea, es una cosa muy fácil y a la vez muy difícil, porque realmente a veces no podemos controlar las emociones y las emociones nos controlan a nosotros. Oye, pero aquí, a ver, para que nos quede claro, ¿quiere decir entonces que esos seres que tú identificas como seres dimensionales están en todos lados? ¿O cómo nos encuentran? ¿Cómo nos ubican? ¿Cuántos habrá de ellos? En mi casa no están, pero sí están en la mayoría de casas, en la mayoría, porque te dije, estas larvas energéticas, entonces ellos sí tienen te lo dije al principio, tienen un poder psíquico y te estudian. Entonces ellos ven dónde van a provocar media discusión. Incluso las personas pueden ver exactamente el lugar donde hay discusiones. Puede ser en la mesa. Incluso hasta saben la hora en las cuales va a pasar eso. Fíjate, entonces incluso también en este informe que me da el psiconauta, también viene ciertos animales que te van a provocar, que te ponen violenta. Fíjate. Entonces es bastante importante ese punto, manejar todo eso. A veces las personas lo asocian con que es energía, perdón, brujería o cosas así, pero no, es que son estas larvas y el depredador que ya tenés ahí en la casa. Entonces, es muy importante siempre educarnos para liberar las emociones. Pues sí, para evitar todo este tipo de cosas y que se acerquen esos seres malandrillos que están ahí y que Que nosotros le lamentablemente, abrimos la puerta. ¿Eh? Es que ¿cómo? somos nosotros los que les abrimos la puerta. Claro, exactamente, pero como tú dices, hay que prepararnos para evitar ese tipo de hechos y de esos seres que nos utilicen de carnada. Ahora, esta información te lo da entonces el psiconauta. ¿Te lo dio por escrito? No, no me queda claro esa parte. ¿Es por escrito? ¿Nada más te lo platicó o cómo es? He recibido documentos de otros extraterrestres, los he recibido, fíjate que en libros. Así tengo como 5 o 6 que me han dado, diferentes razas. Unos me los dio los humitas, otro lo fui a recoger, ¿sabes? A Italia, a un lugar que se llama Mandela del Lario. Ellos me dieron otros 3 libros que te hablan de vida de muchos planetas, incluso de aquí, de tecnología, y eso, o sea, de muchas cosas te hablan. Pero este de psiconauta, no. Este me lo trasladó todo. De hecho, lo ando en la mente. Solo me falta sacarlo, ¿sabes? Pero como que aún no encuentro el momento de exteriorizarlo. Pero toda la información la ando aquí en la mente. Todo, 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 todo. Entonces, eso es parte de lo que sucedió. Entonces, todo, digamos, los informes los ando en la mente. Es como que me trasladó esa información. Te lo descargó a tu cerebro, a tu mente. Exacto. Ahí. ¿Con qué finalidad, Marcelo? ¿De que lo hicieras público o qué? Claro, eso. De hecho, yo he hablado de esto en el canal. Entonces, esa fue la finalidad, de que las personas no se presten a estas cosas, ¿sabes? Pero es que es ahí donde vuelvo a decírtelo. En el canal, este es un método muy fácil, el de decir las cosas tranquilo, abrazando a tu pareja, igual manera a los niños, es decir, son métodos muy armonizadores, en donde este alien realmente no tiene por qué, no recibe ningún beneficio. Ellos están en otro tipo de onda, pero sí han visto ese tipo de problemas. Entre ellos también vienen otro tipo de informe, venía el de los implantes también, viene uno el origen de la inteligencia artificial también, viene, bueno, vienen muchos, muchos, muchos. Claro. Así que, así Muy bien. Al momento que te dan esta información, Marcelo, ¿tú te comprometiste a algo? no, yo no tengo, no es que yo tenga compromisos con ningún alien.
solo exceptuando que lleguemos a un acuerdo. Porque, por ejemplo, en mi caso, fíjate que en el cosmos hay algo que podemos traducirlo como créditos cósmicos, ¿sabes? Que pueden empezar a suceder cuando ya tú haces o trabajas o colaboras con extraterrestres. Pero este tipo de créditos cósmicos no solo se da si tú colaboras con aliens, digámoslo así, positivos, ¿verdad? Aunque ya les había dicho que eso no existe en esos altos niveles. Si tú colaboras con aliens en teorías negativos, también adquieres este tipo de créditos cósmicos. Como te dije, en esas alturas de conciencia no se ve lo malo y lo bueno. Entonces, en ocasiones, yo colecto eso. Les digo que cuando yo me entero de que existen estos créditos cósmicos, que es una gran cosa, que uno los puede utilizar realmente muchísimo, pero a veces les digo que y hacemos un trato, ¿verdad? Y es de palabra. Claro que tienes que tener palabra, pero para hacer eso, tu palabra tiene que tener peso. Tú no puedes simplemente, digamos, a una persona que miente, no van a negociar. ¿Me entiendes? Tienes que tener primero palabra, es decir, el respeto de lo que tú dices, así se hace. No es una cuestión de que yo digo hoy y ya no, y mañana se me olvidó. No, es que tienes que pulir tu palabra, porque la palabra es lo único que incluso se toma en cuenta hasta después de la muerte. Es que la palabra viene después el poder co-creativo, tiene el poder de decretar, el poder de crear. Yo siempre les digo, si yo creo del verbo creer, entonces yo creo del verbo crear. Todo viene a raíz del poder de la palabra. Entonces, por ejemplo, con este alien psiconauta, él me dice, mira, en 4 días yo llego a la Tierra, veámonos. Él ya me había dado la prueba, yo ya tuviera para hacer ese video, pero bueno, digo, ok, vámonos. Buscamos ahí un boleto y listo, yo ya estaba ahí a la hora que se me dijo y ahí estuve. Entonces, también he estado, pasaron otros hechos también, porque después me topo con los doctores espirituales. ¿Tú has escuchado de eso? Sí, sí, hemos abordado ese tema por acá. Va, me topo con este caso de doctores espirituales, que eso ya no es mi rama, pero Claro. estos doctores espirituales me invitan una semana después, fíjate, a regresar a Estados Unidos. Entonces, después que pasa lo del psiconauta, voy a Suecia el lunes, que se venía, creo que faltaban como, no sé si 9 días, y los doctores espirituales me permiten estar en una sesión de curación y operación. Regreso a Estados Unidos y presencio una de estas curas de los doctores espirituales. De hecho, he hecho videos de eso porque a muchos suscriptores los doctores espirituales pues los han operado. Entonces es una cosa también espectacular con la que me he topado, fíjate eso. Hay una de las cartas que ellos mandan, los doctores espirituales, que dicen, que me llama mucho la atención, porque dice, te da las indicaciones de cómo tiene que estar el paciente. Fíjate, cómo va a estar. Primero, ellos no cobran nada. Ellos llegan a cualquier parte del mundo. Operan de creo que cualquier enfermedad de cualquiera. Pero ¿qué sucede? Son una organización también, pero espiritual. Fíjate, o sea, en el otro mundo te permiten organizarte. Entonces son una organización de seres espirituales que en su vida fueron doctores. Entonces ellos están ubicados allá en Brasil. La cuestión es que en esa carta que ellos mandan, te mandan, entonces ahí te dicen, mira, tienes que prepararte un vaso de agua, una toallita, y te dice una cosa muy impresionante. Dice, si por alguna razón el paciente lo cambian de dirección, no se preocupe, dice, no es necesario que nos avisen. Nosotros llegaremos donde está. ¿Te imaginas? Dice, yo cuando leí eso, es que me dio este escalofrío saber esa parte.
O sea, que los aliens llegan hacia, perdón, los seres espirituales llegan a donde tú estás. Y bueno, la cuestión es que le saqué que presencio, vimos como una especie de un, como que se abrió un portal en unos microsegundos. Y después empezamos a sentir un olor como a incienso. Yo estaba muy pendiente de ver. Eso tú lo viviste, Yo lo vi. estabas siendo consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Exacto. O sea, yo estuve ahí, por eso es que viajé. Yo he estado ahí. De hecho, en la conferencia que voy a dar aquí en Los Ángeles el 17 de junio, estas dos personas, que son los operados, van a estar ahí conmigo. Y les van a explicar a las personas cómo mandar la carta, o también se puede con un correo electrónico, que muchos suscriptores lo mandaron y a los 2 días le respondieron y al próximo lunes ya lo estaban operando. A las 11 de la noche es que se dan esas operaciones. Claro. Fíjate. Entonces, eso yo lo viví y estuve ahí. Así que, no, este mundo es impresionante. Claro, nos damos cuenta que nos falta mucho por conocer, Marcelo, pero todo esto, ¿qué te deja a ti directamente? Los extraterrestres, seres dimensionales, los intraterrenos, ¿qué te deja, qué le deja a Marcelo Larín todo este conocimiento? Fíjate que lo que me deja más es la convicción que el Dios que la mayoría de personas conoce realmente es una milésima parte de lo que realmente es. Y que a medida, Johanna, he experimentado todas estas experiencias, yo más me asombro de Dios. Más lo dimensiono hacia una cosa, no sé, un todopoderoso, en donde les he dicho, por ejemplo, en las conferencias, que he llegado a un punto de clasificar las conciencias de cómo vas entendiendo a Dios. Hasta el momento he clasificado 7. Voy a decirte la primera. Fíjate, la primera, y que espero que entiendan el concepto de la palabra que les voy a decir, que no se vea ofensiva. Pero la primera conciencia que el ser humano adquiere de Dios y que se mantiene ahí toda su vida es la conciencia del mendigo. Es decir, aquel que pide a Dios y pide y se la pasa toda la vida pidiéndole a Dios que le mejore la vida, que le dé un trabajo, que mejore la familia, su salud, le pasa pidiendo todo el tiempo esa conciencia. Pero luego, cuando ya elevas tu conciencia a otro nivel, ahora viene la otra conciencia en donde ya le llamo yo la del agradecimiento. Es decir, tú ya no le pides nada a Dios, es que nada. Ahora lo que tú haces es que tú agradeces por todo. En esa conciencia, nada es malo, todo es bueno. Incluso si no tuvieses trabajo, agradecerle a Dios porque tú no tienes trabajo. Porque puede ser un momento muy trascendental en tu vida donde el no tener el trabajo te cambie, te transforme muchísimo, te reinventes, evoluciones. Entonces, en esa otra conciencia, ya no se le pide a Dios porque te dé un plato de comida, te dé un trabajo, te dé salud. No, solo está la conciencia del agradecimiento. La tercera conciencia es cuando tú eres socio de Dios. Entonces, tú y Dios crean la realidad. Entonces vas creando la realidad a como tú la quieres vivir, a como tú quieres tener tu vida. En esa otra tercera. Ya la cuarta, quinta, sexta y la séptima que he desarrollado, o sea, que esa yo la he escrito, va a salir próximamente en un libro, otro día las podemos hablar, pero mientras tanto quizás las alcanzables, más fácil para todos sin tanto trabajo, son las 3 que les acabo de mencionar. Ok, perfecto. Si te parece, Marcelo, vamos con algunas de las preguntas de la gente que está conectada por acá y bueno, ahí nos ayudas de favor a contestarle a cada una de las personas que están en estos momentos conectados de varias partes del mundo. Te preguntan si estos seres en algún momento los has visto directamente a estos seres extraterrestres, te dicen. Sí, muchas veces. De hecho, he estado en entrevistas y se han presentado en plenas entrevistas justo cuando estamos hablando sobre el tema. Recuerdo, han hecho muchas. Algunos
todavía no las han sacado con los que otros que he estado, pero por ejemplo, cuando estaba con OFEPO de Podcast Paranormal, estábamos hablando de los extraterrestres y les dije que yo estaba trabajando con ellos y justo se aparecen y están durante todo el programa rondándonos, dándonos señales en las 2 grabaciones que hicimos. Ahí estaban los aliens en sus naves. De hecho, él fue el que los ve. Y ahí estaban justamente. Ahí andaban estos seres. Sí, ahí andaban. Ok. Lo firmamos y todo. Ahora, esto fue en Ciudad de México, ¿no? sí, en Ciudad de México, exacto. Justo cuando estábamos hablando de ese tema. Ok. Te pregunta por acá Isa Bra. Y si ya se abrieron los portales, ¿cómo se cierran? Ya lo expliqué, de la manera de armonizar. Es decir, que lo importante es que usted deje, es que cuando tú discutes, ese portal les prevalece, pero a medida que tú dejas de discutir, entonces ya no hay razón de ser de esos portales. Entonces ya comienzan ellos solitos a cerrarse. ¿Por qué? Porque ya hay armonía dentro de la casa. Okay. Entonces, así es como se van cerrando, ellos solos. Perfecto. De Enigma, ¿por qué crees lo que crees, Marcelo? Es que yo no creo en nada, porque no es una cuestión religiosa, es que estoy convencido. Entonces, si la pregunta es, ¿por qué estoy convencido en lo que digo? Pues fácil, porque el conocimiento es lo que te hace a ti sustentar todo lo que dices. Por eso hablaba de los mensajes. Para mí, y lo digo con mucho respeto, no me quiero referir a nadie, pero alguien que diga, es que traigo un mensaje, sí, pero es que tienes que respaldarlo con conocimiento, ¿sí me entiendes? No puedes solamente decir, es que va a haber un terremoto y ese es el mensaje. Ok, pero hay que respaldarlo, ¿sí me explico? No solamente de venir a decir que hay un mensaje, no. Hay muchas aristas que te pueden dar un extraterrestre. El problema es que nosotros bajamos toda nuestra autoestima, lastimosamente, en el hecho de que es un ser superior, entonces pues ni modo, voy a hacer lo que él me diga. No, puede ser un extraterrestre, un intraterrestre, pero tú lo puedes cuestionar, tú lo puedes preguntar, tú lo puedes encarar. Por supuesto que lo puedes hacer. Número 1, si te ha buscado es porque necesita de ti, no tú de él. Entonces, por ende, tú puedes negociar, tú puedes hacer un trato, tú puedes decirle, mira, yo te ayudo, a mí me gustaría tal cosa. Yo he hecho eso con los extraterrestres. He dicho, mira, hagamos una cosa. Yo quiero tal cosa. No hablo del mundo material, de eso no hablo de eso. Hablo de otro tipo de favores cósmicos. Y me dicen, vale, está bien, listo. Adquiero los créditos cósmicos. Después, claro, los puedo usar. Pero es a raíz de lo que he vivido. Eso es lo que hace que me convencen, no una creencia. Pues sí, exacto. A ver, vamos por acá, vamos a ver. Dice Rosalba, ¿tú pides pruebas a quienes entrevistas o quién o quienes te las piden a ti? ¿O cómo podemos corroborar que estás en lo correcto? Te dice Rosalba. Asistan a mis conferencias. Ahí lo van a comprobar. Pues me preguntan a mí de forma directa. Ustedes ven si titubeo, si no titubeo, si digo o no digo. Y aparte también muestro algunos videos. Depende la conferencia que dé. Así es como voy mostrando los videos. Hay conferencias que, por ejemplo, la última esta que he recibido con el psiconauta, ya la voy a elaborar, que es la nueva. Fíjate, a esta le voy a poner redes alienígenas de Dios. Se llama la próxima conferencia, que me la trasladó. Y es una cosa que me ha impresionado. No lo había visto. Entonces, ustedes pueden corroborarlo si asisten a las conferencias. Pues bien, exceptuando en la Ciudad de México, ahí voy a dar un conversatorio. Voy a variar. Pero los que asistieron a la pasada conferencia, ahí les mostré videos auténticos, originales. Así que solo pueden asistir, es todo. Okay. Pero quizá más que asistir, en el momento que ustedes puedan preguntar, pues ustedes van a ver si titubeo, si no, y cosas así. Creo que una persona puede saber muy fácil quién miente y quién no miente. Alice te pregunta, ¿las larvas energéticas te pueden enfermar? Claro.
No, las larvas energéticas, no. Quien te enferma es el depredador. Ese sí te puede enfermar, porque el depredador es lo que te acabo de decir. Hace que te bajes en la autoestima y sabemos que las emociones, cuando las hemos bajado, ellas a su vez hace que bajen nuestras defensas biológicas. Entonces, el depredador al que yo llamo así, ese sí, mira, puede hacer que sí te enfermes. Las larvas lo único que crean es un conflicto, bastante. Claro, eso te va a tener que reflejar en la salud, por supuesto. Pero lo que más puede hacer es eso, el depredador. Enrique Hernández, ¿tú puedes saber si una persona tiene o tuvo algún implante? Fíjate que sí puedo saberlo ahora que he recibido los informes, claro, sí lo puedo saber, pero tendría que sentarme a hablar con él un poco, que me relate un poquito su experiencia y puedo saberlo. Miguel Gil, ¿qué deberá hacer Juanito Juan para cerrarles la puerta a estas entidades? Bueno, eso es algo privado que se lo puedo decir a él. Mario Alberto, en mi casa hay un ser depredador y no puedo armonizar con este familiar, pues parece endemoniada. Desgraciadamente se aniquiló a nuestra madre y creo que quiere ejecutarnos a todos. Es lo que te dice Mario Alberto Frías Banda. Bueno, es que, fíjate, cuando son casos así, como es muy generalizado, yo no tendría que explicarme detalladamente todo como es. Porque a veces podemos pensar que, no estoy diciéndole que miente, pero a veces podemos pensar que tal vez aquel es la razón, pero tal vez seamos nosotros. Entonces, quizás necesitaría sentarme y hablar específicamente porque cada caso es diferente. Ok, con esta pregunta voy a juntar las que van en el mismo sentido. ¿Estos implantes o estos chips que van a poner los extraterrestres son físicos o cómo son? Te preguntan. Sí, son materiales. O sea, ustedes lo van a poder ver. O si se hacen radiografías, lo van a poder sentir, llamémoslo así. Entonces, y es una cosa un poco extraña. A mí me asombra mucho eso, porque existen otro tipo de tecnologías e incluso hay implantes que son biológicos, fíjate. Entonces, son de material biológico. Entonces, sí me sorprende cuando veo este tipo de, de tecnología, llamémosle, pero la veo porque está un poco atrasada. Así que de eso son. Muy bien, te dicen por acá, referente a los chips, si nosotros los vamos a autorizar o los extraterrestres lo van a poner así a diestra y siniestra, te preguntan. Bueno, fíjate que ahí hay muchas explicaciones. Bueno, tres. Una es antes de nacer, porque ustedes saben que antes de nacer estamos en el mundo espiritual. Si tú eres un alma extraterrestre y tú has decidido venir como un expedicionario aquí, tú has decidido encarnar aquí y pactaste que te pongan implantes para dar información, pues tú ya hiciste un trato. Entonces probablemente no necesiten preguntarte esta vez si quieres o no, no, el trato ya lo hiciste en el mundo espiritual. La segunda es que abusivamente, pues sí, vengan y te los pongan y te hagan creer que tú eres el que quiere. Esa sería la respuesta. Muy bien, en ese mismo sentido también te preguntan por acá, ¿y si los tenemos, cómo nos los vamos a quitar? ¿Vamos con el médico o qué hacemos? Te preguntan. Pues deberían primero asegurarse que sí los tienen. O sea, hacerse radiografías para asegurarse que sí los tienen. Y después se los pueden quitar, por supuesto. Hay muchas personas que se lo han quitado. Ok, perfecto. Dice, vamos a ver, por acá Alma Curiel, ¿eres contactado? Y sí, y si es así, ¿desde hace cuánto te dice? Es que ya no le llamo contactado, pero pues digamos que viene siendo como desde el 2008, 2009, comienzos del 2009, algo así, más o menos. Ok, perfecto. Te pregunta por acá, Cassandra, ¿puedes saber si alguien tiene implantes al verlos o sacas conclusiones a partir de lo que ellos te platican?
Por ejemplo, con, con Juanito hago una serie de preguntas que serían muy básicas que responda un humano. Por ejemplo, tú como México, de México, que yo te diga, ok, ¿qué símbolo tiene la moneda de 10 pesos? Pues todo mexicano me va a decir que es un águila comiendo una serpiente, ¿verdad? Solo alguien que no sea de México va a titubear y quizás hasta me diga que es una gallina comiéndose un gusano. Entonces, es un tipo de preguntas que le puedes hacer y tú ya vas sabiendo incluso hasta qué tipo de implantes son. Pero sí, tendría que hablar un poco, porque al menos los perfiles que tengo son para hablar un poco y ahí uno sabe. Ya, ok, perfecto. Dice Esquivel, Claudia Esquivel. Entonces, ¿los seres negativos están en los hospitales también? Fíjate que es una muy buena pregunta. Acordémonos también que en los seres negativos, bueno, yo ya hablé el concepto un poco más atrás, pero en los hospitales también suceden los milagros. Es decir, perfectamente pueden haber cosas negativas y cosas positivas. Muy bien, tenemos por acá, dice de Enigma, ¿qué es lo que te han dicho los extraterrestres sobre la existencia de Dios, de los hebreos y sobre Lucifer? ¿Por qué existen estos dos seres? ¿Con qué propósito, Marcelo? Mira, en ese caso, el diablo, llamémoslo así, y Dios son conceptos que se plantean diferentes. Porque, por ejemplo, para los alien grises, el diablo no es un ser espiritual, es la misma inteligencia artificial, porque fue lo que lo sometió y por la cual la razón perdieron su cuerpo, su divinidad. Entonces, ellos tienen el concepto de que la inteligencia artificial es el demonio, es el diablo, es lo peor. Nosotros tenemos el concepto de un ser espiritual y así va variando. Cada ser interpreta lo que es el diablo de una forma diferente. En el caso de Dios, ellos no lo ven como nosotros que le ponemos un nombre o que tiene una afinación con un grupo determinado, sino que ellos lo ven como la energía creadora que está en todo y es la vital, es la que le da vida a todo. Entonces, ese es el punto que ellos creen. Así que, mira, Johanna, a ver si terminamos con la última porque me estoy durmiendo por el cambio de horario. Ok, Entonces, sí, 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 claro. Vamos con, por acá la última de las últimas, Kamikaze dice, soy Zafiro, ¿por qué te veo con un entorno azul violeta que sale de tu cuerpo? Ay, cucú. es mi poder. Saiyajin fase 4. Ok, pues ahí está. Pues muchas gracias, Marcelo, por haber estado acá. Gracias por desvelarte con nosotros. Te agarramos en un proceso de cambio de horario, pero gracias por haber estado aquí. Oye, y lo que me platicabas ayer que no te dejaban salir del aeropuerto, ¿por qué o qué? ¿Quién fue o qué? No, fíjate que como había venido muy seguido, como te dije, vine primero por lo de los psiconautas, luego vine a la semana siguiente por lo de doctores espirituales, y luego había venido una semana anterior también que venimos con Dino, que está aquí en Los Ángeles, por lo que veo en Shasta, le mando un saludo también. Entonces, ahí fue donde me preguntaron que por qué es que yo había venido tan seguido. Entonces, pues me preguntaron cuál era la razón y yo igual le expliqué la verdadera razón. Entonces me interrogaron más sobre eso que yo estaba diciendo, me hicieron el antidoping, la cosa de las drogas. Para ver. Cuando les empezaste a hablar de marcianos, te hicieron el antidoping. Sí, Ándale, nada más. y yo, ok, y esta vez que veniste, pues, a ver La, el la- video. la discriminación a todo lo que da, ¿no? Sí, entonces ya la primera, ¿a qué viniste tal día? Le digo, ese vine, creo que vine 4 días, le dije, porque yo estaba en mi casa y les conté la historia. Y entonces el alien me dijo eso, pero como yo tenía cómo comprobarlo, y les dije, bueno, vamos en YouTube. Y en YouTube pues les enseñé cómo se me apareció y la nave, y le mostré que yo era. Y dije, viene la siguiente semana porque unos seres espirituales vinieron a curar a unas personas y le enseñé el video. Y entonces estaba así como en shock, ¿sabes? Me mandaron a hacer el antidoping y todo eso.
Y vieron que yo no me drogaba ni nada, pues. Entonces me arrancaron también el pelo, un poco de pelo, porque ahí supuestamente me entero que en el pelo se sabe si te has drogado durante incluso 6 meses, creo yo, o algo así, o alcohol. Ok, Y fíjate. vieron que no, pues pasé todo, pero pues, estuvo como 2 horas ahí que me interrogaron de eso. Oye, qué fuerte, ¿no? Sí, Qué o fuerte. sea, sí. Mira, lo importante es como, vos sabés que en Estados Unidos, como cualquier autoridad, pues no tenés que mentirle, tenés que decirle siempre la verdad. Entonces yo le dije la verdad, así que al final, pues sí, se impresionaron un poco de la verdad que yo les estaba contando. Pues sí, desde luego. Y ya te dejaron seguir tu camino. Y ya me dejaron, dijeron, vaya, vete pues entonces. Y bueno, ya me vine. Muy bien, pues Marcelo, muchas gracias por haber estado acá. ¿Dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Bueno, puede entrar en mis redes sociales, puede buscarme como El Conocimiento Prohibido y también puede buscarme así en YouTube. Así que ahí puede encontrarme, ahí también puede escribirme. Y esas son las formas de contacto. Y el 11 de junio nos vemos en Ciudad de México, en el conversatorio que doy. Y el 17 aquí en Los Ángeles. Perfecto, ahí está. Pues te mandamos un fuerte abrazo, Marcelo. Gracias por haber estado acá esta noche con nosotros. De nada, bro. Ahora, Cuídate mucho. ahí estamos. Bye Gracias. bye.